estamos en vivo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Las Voces de la Justicia, un programa de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que transmitimos completamente en vivo desde la plataforma digital y redes sociales de Radio Yus. Es para mí un placer tener en esta ocasión como invitado a mi amigo el juez Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte y a tu público también. Muchas gracias. El señor juez el día de hoy nos va a platicar sobre un tema muy interesante que es el juicio de amparo en contra del orden de aprehensión. Pero antes de comenzar formalmente, y como ya es toda una tradición, vamos a comenzar una breve lectura de su síntesis curricular. El señor juez es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, maestro en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad San Ángel. Doctor en Ciencias Penales y Juicios Orales por la misma Universidad San Ángel. Ha impartido clases en la Escuela Federal de Formación Judicial y en el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como actuario, secretario ejecutivo y juzgado, juez noveno de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de México y juez primero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones con residencia en la Ciudad de México. Actualmente es titular del juzgado primero de distrito en amparo en materia penal en San Andrés Cholula. También se desempeña como director de atención a jueces del distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil. Pues muy bien, el juicio de amparo en contra del orden de aprehensión. Estos temas de amparo en materia penal son muy interesantes, sobre todo para las personas que, como tu servidor, no conocemos la materia. Entonces, para entrar en esta dinámica, platícanos, ¿qué tipo de juicio de amparo procede contra la orden de aprehensión y a qué órganos de control constitucional les corresponde conocer? Está apagado tu micrófono, amigo. Gracias, Fernando. Agradezco mucho la invitación a tu programa. Previamente quiero comentar que de la reforma de junio de 2008 fue un verdadero paradigma en la creación del nuevo sistema de justicia penal y por lo tanto todo el aspecto desde la propia Constitución cambió y tenemos ahora este nuevo sistema que es un sistema de corte acusatorio y adversarial. Esto también permeó en los aspectos del juicio de amparo. Sin embargo, esas bases siguen siendo las mismas. ¿A qué amparo procede? Procede el juicio de amparo indirecto y por regla general de ello conoce un juez de distrito especializado precisamente en amparo penal o en su defecto juzgados mixtos. Sabemos que no en todo el país existen juzgados especializados en la materia penal y entonces son los mixtos quienes también de esta forma conocerán de este juicio de amparo. Excepcionalmente, también puede conocer un tribunal unitario, con lo que con la nueva reforma también serán los tribunales colegiados de apelación quienes conocen de otros actos de diversos tribunales unitarios. Recordarás que en un principio los juzgados de distrito conocían del juicio de amparo indirecto en contra de actos de los tribunales unitarios. Sin embargo, se hace la reforma y ahora son los propios tribunales unitarios quienes conocen de actos de otros tribunales unitarios. La procedencia del juicio de amparo indirecto está contemplado en el artículo 107 de la propia ley de amparo y en el particular, al ser un acto de imposible reparación que puede afectar materialmente derechos sustantivos tutelados, es procedente, insisto, el juicio de amparo indirecto. Así es, Fernando. Ok, muy bien. ¿Y el trámite es de carácter urgente? De ser así, las razones del por qué. Bueno, su carácter no es urgente, ¿sí? De inicio podríamos entender que sí lo es, sin embargo, no lo es porque se trata de un acto dentro del procedimiento y por lo tanto no está contemplado como aquellos de tramitación urgente. Ello en términos del artículo 15 de la propia ley de amparo.
Estos actos que sí son de carácter urgente, señalados en este artículo, son los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro. También están establecidos los actos relacionados con la extradición, la desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, a la Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales. Por lo tanto, al no estar contemplado dentro de estas hipótesis, el juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión no es de tramitación urgente, ¿sí? Y la orden de aprehensión, la emisión en sí misma de la orden de aprehensión, supone al menos la existencia de una causa penal instaurada en contra de la parte quejosa, en la que me dio una solicitud del agente del Ministerio Público para su captura, y esto es un acto, insisto, emitido dentro del procedimiento. Aquí te comento muy rápidamente, con la instauración del nuevo sistema de justicia penal, la orden de aprehensión viene a establecerse como una forma de conducción al proceso que tiene la posibilidad del Ministerio Público de solicitar al juez, siempre y cuando, ya ahorita te comentaré un poquito más, exista, entre otras circunstancias, la justificación de cautela en la petición del Ministerio Público. Pero, volviendo a tu pregunta, no es de tramitación urgente. Y aplicamos la regla general que se establece en la ley de amparo, que es de 15 días. Esto existe ya jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece que los actos restrictivos de libertad personal dictados en el proceso penal tienen como plazo genérico el de 15 días para promover la demanda de amparo. Esto en términos del propio artículo 17 de la ley, que es la P/J12/2015 de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, emitida, insisto, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. A muy grandes rasgos, la forma y la premura o la urgencia con la cual se tramita el juicio de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión. Ok. Oye, y nos comentas que en realidad no se trata de un asunto propiamente urgente, entonces entenderíamos que la suspensión, ¿cómo se decreta? Es importante, primero, esa petición de parte se decreta de oficio, es vía incidental, es de plano, y es importante de ser incidente de suspensión, es importante solicitarlo. ¿Cómo funciona? Claro, sí, esa petición de parte, precisamente como no es de carácter urgente, de las hipótesis establecidas en el propio artículo 15 de la Ley de Amparo, la demanda el quejoso de plano y de oficio por parte del juzgador. Por regla general, el amparo que se promueve en contra de una orden de aprehensión, pues bueno, llamémoslo coloquialmente, del quejoso, es el que no se le vaya a detener, ¿sí? El que no se le prive de su libertad personal ambulatoria. Sabemos que es más importante que tenemos los seres humanos es precisamente la libertad, y por lo tanto pues la naturaleza de presentar la demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión es precisamente el impedir que se detenga al quejoso. Es importante precisamente el solicitar la apertura del incidente de suspensión, porque como sabemos, esto va a permitir en primer lugar que el quejoso no sea detenido, y en segundo lugar preservar la materia del juicio de amparo en lo principal.
¿Por qué? Porque si no ocurre, si no se solicita la suspensión, podría entrar al estudio de fondo de esa solicitud de orden de aprehensión, ¿sí? Los efectos de la suspensión, ¿cuáles son los efectos? Bueno, estos efectos de la suspensión, bueno, duran mientras esté vigente, mientras esté el procedimiento de amparo en lo principal y hasta que cause ejecutoria esta sentencia de amparo, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos los encontramos en el artículo 166 de la Ley de Amparo, ¿sí? Cuando se trata de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a las reformas constitucionales señaladas en el artículo, solo produce el efecto de que el quejoso queda a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que señale que está detenido, o si se le detiene, ese será el efecto. Mientras que cuando no se trate de aquellos delitos que prevean prisión preventiva oficiosa, los efectos es de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias establecer en el momento tanto de la emisión del auto donde se determina la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva también. Además de ello, quiero comentarte que el juez tiene la facultad de fijar diversas medidas de efectividad para que continúe surtiendo efecto la suspensión. Entre ellos es que comparezca ante la autoridad que lo requiere en el procedimiento natural, la exhibición de una garantía que deberá ser suficiente y que permita al órgano de amparo asegurar que en caso de no obtener una sentencia favorable el quejoso, el juzgador esté en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclaman, ¿sí? Estas medidas se deben cumplir en un plazo que al efecto señale el juzgador para que así sea requerido. Y aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación provisional contra actos que afectan la libertad personal o ante el Ministerio Público hasta el momento en que se tenga certeza sobre la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. ¿Por qué es importante esta jurisprudencia, Fernando? Me permito comentártelo. En no pocas ocasiones se promueven demandas de amparo en contra de órdenes de aprehensión, lo que conocemos coloquialmente como buscadores, en las cuales existen infinidad. Estamos hablando de existen demandas de amparo en las cuales, perdón, se promueven en contra de prácticamente todos los jueces de distrito de 20, 25 estados del país. Entonces, ello hace complejo el trámite mismo de la demanda y del incidente de suspensión. Sin embargo, desde mi perspectiva muy personal, yo considero que el impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante la autoridad que requiera, para el caso de que el propio quejoso tenga la certeza de que esta última haya emitido en su contra ese acto privativo de libertad que combate a través de juicio. Esto porque, desde mi perspectiva, ello para privilegiar la naturaleza, en primer lugar, la naturaleza sumarísima del incidente. Si el juicio de amparo es un procedimiento muy abreviado, muy corto, el incidente de suspensión lo es aún más, ¿sí?
Por lo tanto, yo estimo que atendiendo esa naturaleza sumarísima del incidente, es que el quejoso sí tiene la posibilidad de, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica y de legalidad. Aunado, desde mi óptica, a que la exigencia de presentarse ante la autoridad que lo requiera es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia, porque tampoco debemos olvidar que debe existir un escuchado y a promover ese juicio de amparo, pero también el interés del Estado en que los actos que pudieran llevar a un hecho delictuoso no se queden impunes, ¿no? Que tenemos un poquito de problemas con la red del invitado. Pero adelante, por favor. Sí, tenemos un poquito de problemas de red. Esperemos que se resuelva pronto. Perdón, sí me escuchas ya, ¿verdad? Ya te recuperamos. Adelante, por favor. Sí, perdón. Perdón, ¿en qué me quedé, Fernando, de la respuesta? Estabas, yo me quedé hasta donde destacaba la importancia de la jurisprudencia por el carácter sumarísimo de la suspensión. Ah, claro. Entonces, creo yo que esta carga de la que se habla en esta jurisprudencia es respecto a la autoridad responsable. Sin embargo, otra de las razones para las cuales se tiene que presentar el quejoso cuantas veces sea requerido es precisamente para evitar que se sustraiga la acción de la justicia. Pero considero que ello no es impedimento para que el quejoso se presente con antelación a ello, porque finalmente, insisto, es una carga procesal para la autoridad el establecer que existe el acto reclamado, ¿no? Es muy importante, lo hemos comentado incluso en el juzgado, hacemos esa precisión en cuanto cuando resolvemos sobre la petición de la apertura del incidente de suspensión. ¿Por qué? Porque ello creo yo que abona a la facilidad y a la agilidad del trámite del propio juicio de amparo, incluso en lo principal, porque en determinado momento, si el quejoso se presenta ante la autoridad y el delito, partamos de la idea, de la hipótesis de que sí tiene conocimiento que existe una orden de aprehensión en su contra, no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa, se presenta, se le señala fecha para la audiencia de formulación de imputación y se le dicta hipotéticamente auto de vinculación a proceso, y eso nos actualiza una causal de sobreseimiento y ya no tenemos que entrar al estudio de fondo. Finalmente, el quejoso obtuvo parte por lo que acude al juicio de amparo, que fue evitar que se le privara de su libertad personal, insisto, como una forma de conducción ante el juez de la causa. Y por la otra, pues ya el juez, el quejoso tiene la posibilidad de ofrecer datos de prueba en la preinstrucción a efecto de que pudieran ser tomados en consideración al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, y en su caso pudiera obtener un resultado favorable, que fuese el auto de no vinculación a proceso. Es harto interesante este tema porque se mezclan perfectamente bien tanto el aspecto procesal del juicio de amparo con el aspecto específico del procedimiento penal en su nueva vertiente, Fernando. Oye, pues qué interesante. Pero esto es en cuanto a la suspensión provisional. Entonces, esto me lleva a mí a preguntar cuáles serán los efectos de la suspensión definitiva, que bueno, ya eso no se resuelve propiamente el incidente, y la inquietud básicamente consiste ¿se reiteran los mismos efectos o es para los mismos fines que la suspensión provisional, o hay alguna mutación? Bueno, en esencia, si no tenemos datos objetivos que nos permitan variar la suspensión definitiva, entonces los efectos prácticamente son los mismos que la provisional.
¿Por qué digo que si existen elementos objetivos? Si hubiesen esos elementos objetivos, como por ejemplo, que solicitamos el informe previo y las autoridades responsables nos contestan que no es cierto el acto reclamado, porque recordemos que la suspensión provisional la dictamos o la concedemos únicamente con los datos que nos ofrece y que nos aporta el quejoso en su propia demanda. Por lo tanto, una vez que tenemos nosotros esos informes, estaremos en aptitud, en primer lugar, de determinar si continúa esa suspensión en el mismo sentido. Si las responsables señalan que no es cierto el acto reclamado, pues entonces la resolución interlocutoria será en el sentido de que neguemos la suspensión definitiva, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, si no ocurriera eso, que es lo más común, llamémosle así, entonces subsistirán las mismas condiciones y los mismos efectos de la suspensión provisional. A grandes rasgos sería eso. Y ello lo tenemos establecido en el artículo 166 de la Ley de Amparo, que habla cuáles son las condiciones y las circunstancias que debemos tomar en consideración a efecto de emitir la suspensión, tanto provisional como definitiva. ¿Sí? Ok. Oye, ¿y existen algunas condiciones, ya una vez que se decreta la suspensión a favor de la parte quejosa, existen algunas condiciones que el juez de distrito imponga al quejoso para que subsista esta suspensión? Claro que sí, Fernando. A efecto de garantizar la continuación del procedimiento y además, importantísimo, lo que comentábamos del interés del Estado en que las conductas no queden impunes y que no, y a efecto de que el juicio de amparo no sea utilizado como una forma de dilación del procedimiento del cual emana esa orden de aprehensión, es posible fijar medidas de efectividad que básicamente son las mismas para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional. Y estas son las medidas de efectividad que comentaba hace un momento. Entre ellas, insisto, que comparezca ante la autoridad que lo requiere en el procedimiento natural, que en este caso, ya para entonces de la emisión de la suspensión definitiva, la resolución incidental, la interlocutoria, ya tenemos conocimiento pleno de si existe o no el acto reclamado, y entonces ya el quejoso sabrá, si no lo hizo con antelación, en base al razonamiento que acabo de mencionarte, si no lo hizo con antelación, entonces ya está en posibilidad de saber quién es la autoridad que realmente lo requiere y entonces presentarse ante ella para que continúe surtiendo efectos en cumplimiento de esas medidas de efectividad que fueron fijadas por el juez en la audiencia, en la resolución incidental, ¿sí? También la exhibición de una garantía que, como comentamos hace un momento, deberá ser suficiente, que permita asegurar que de no obtener sentencia favorable, el juzgador lo pueda devolver a la autoridad. Es importante establecer aquí que al momento de dictar la sentencia interlocutoria o incluso con posterioridad, ya sea que el tercero interesado, la autoridad responsable o de oficio el juzgador, con los elementos y con el informe que le rinda la autoridad responsable, pudiera advertir que existe una variación en el tema de la exhibición de una garantía. Entonces, ya sea de oficio o a petición de parte, en esa oportunidad, el juzgador puede modificar esa garantía. Normalmente, sabemos que las garantías que se imponen a efecto de que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional, hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva, deben ser asequibles al quejoso, porque por antonomasia el juicio de amparo debe ser benévolo en relación con el juicio natural. ¿En qué sentido lo digo? Y en este estricto aspecto, de que debe tener mayores beneficios el que se acoja a la exhibición de una garantía dentro del incidente de suspensión, a que si va y se presenta y le fija la garantía el juez natural. Sin embargo, si ya tenemos nosotros elementos objetivos suficientes para hacer esa variación, entonces tenemos que apelar al criterio de cada órgano jurisdiccional a efecto de variar en determinado momento la fijación de esa garantía.
Es importantísimo en lo que acabo de mencionar. Pero además, en caso de que la parte quejosa no acredite el cumplimiento de esas medidas de efectividad, bueno, el juez está en posibilidad de dejar sin efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa. Y esto lo tiene que notificar las autoridades responsables a efecto de que estén en aptitud de ejecutar el acto reclamado, que no es otra cosa que ordenar que vuelvan de nueva cuenta a ejecutar la orden de aprehensión, ¿no? Claro que el quejoso tiene la posibilidad, mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, de cumplir con esas exigencias de efectividad que el juez le ha exigido para que continúe surtiendo efectos, en este caso ya la suspensión definitiva, ¿no? Así es, Fernando. Ok, muy bien. Oye, eso fue por cuanto hace al incidente de suspensión, que creo que ya nos quedó muy clara la vertiente general que tú nos comentas. Ahora, en cuanto al juicio en lo principal, al juicio de amparo en lo principal, sabemos que cuando se admite la demanda, el juez de distrito requiere un informe justificado a la autoridad responsable. Entonces, aquí en esta clase de procedimientos penales, ¿qué constancias remite la autoridad responsable con este informe justificado que rinde? Ok. Bueno, como bien lo señalas, siempre cualquier materia del conocimiento del juicio de amparo solicitamos el informe con justificación a las responsables. En términos del propio artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional siempre deberá acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia, ¿sí? En la que se haya dictado el acto reclamado, además en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Y en este informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes por parte de la responsable para sostener tanto la improcedencia del juicio, si lo estima oportuno y si considera que se actualiza una de esas causales por parte de la responsable, y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Esto no se traduce más que en el envío del disco en donde se lleva a cabo esa audiencia en presencia del Ministerio Público, en donde se lleva a cabo la petición de la orden de aprehensión, y es donde se resuelve por parte de la autoridad responsable. ¿Por qué es importante que nos remitan el audio y el video de esta audiencia? Porque cuando nosotros entramos al estudio de fondo de la orden de aprehensión, tenemos, los juzgadores tenemos la obligación, como así lo hacemos siempre, de ver físicamente el video de la audiencia, porque es ahí donde nosotros advertimos, además de las razones que da la propia autoridad responsable, es cuando advertimos nosotros sobre la constitucionalidad y decidimos sobre la constitucionalidad o legalidad de esa orden de aprehensión. Y es importante porque incluso en el momento de elaborar el proyecto de sentencia, en cuanto nosotros revisamos ese proyecto, tenemos establecido el minuto y el segundo en el cual la autoridad responsable hace determinada afirmación o hace determinado razonamiento para justificar la emisión de ese acto de molestia que es la orden de aprehensión. Por eso es tan importante que las autoridades responsables nos envíen ese disco versátil digital para que nosotros podamos prácticamente en tiempo real que se llevó a cabo la audiencia, verificar esos puntos tan específicos que muchas veces de la simple lectura pudiéramos en determinado momento pasar por alto. Sin embargo, al reproducir esas imágenes y ese video, pues se quita, se nulifica por completo esa mínima posibilidad de que se nos llegara a pasar algún detalle respecto del estudio de la orden de aprehensión, ¿sí? Ahora, sabemos que también en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable tiene que rendir su informe con justificación
por escrito o medios magnéticos dentro del plazo de 15 días. Con esto se da vista a las partes a efecto de que puedan hacer manifestaciones por cuanto hace al contenido de las mismas, hacer incluso aspectos de alegatos, y el órgano jurisdiccional, en caso de considerarlo oportuno o necesario, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pudiera ampliar el término para la presentación del informe con justificación por 10 días más. Recordemos que la peculiaridad del nuevo sistema es que todo se lleva a cabo en sala de juicio oral, y esto hemos tenido asuntos no precisamente de órdenes de aprehensión, pero sí autos de vinculación a proceso, que son audiencias de 12, 14, 16, 17 horas. Por lo tanto, en lo que se hace la reproducción, se hace la verificación de que el contenido sea el que obra dentro de la carpeta judicial o la carpeta de investigación, corresponda perfectamente bien con lo que nos están enviando, ¿no? Es importantísimo, y por eso es que la propia ley de amparo señala esa posibilidad de que el juez dé la oportunidad a la autoridad responsable de aumentar hasta en 10 días más el término para que se pueda llevar a cabo la presentación del informe con justificación. Y con este informe y con la vista que se les da, tenemos la posibilidad por parte del quejoso de ampliar su demanda, ya sea respecto de autoridades responsables, ya sea respecto de actos reclamados o incluso de conceptos de violación. Y eso en determinado momento, me gustaría aclararlo también, ello por sí hace que nuestros juicios de amparo se alarguen en demasía. Y eso desde mi perspectiva, que desde luego que choca con el aspecto sumario del juicio de garantías. Sin embargo, en aras de preservar esa garantía de defensa para el imputado aquí quejoso, es que cuantas veces, si esté dentro del término para ello, se puede ampliar la demanda de amparo en esos 3 aspectos. ¿Por qué? Porque probablemente con los informes con justificación vayan apareciendo nuevos datos que sean de interés para el quejoso y quiera en ese mismo momento procesal combatirlos dentro del propio juicio de amparo. Y desde luego que aquí aplica la figura, ya incluso existe una jurisprudencia definida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se señala que si el juez advierte que en la ampliación de la demanda los hechos que se señalan en esta no tienen relación directa con los inicialmente combatidos en la demanda de amparo, entonces tiene la obligación de mandarlos a la oficialidad de partes común para que sea turnado como un nuevo asunto, ¿sí? Esto, desde mi perspectiva, es un gran acierto y es en gran beneficio para el quejoso, porque de esa manera podemos evitar en determinado momento que con tanto número de actos reclamados pudiéramos en determinado momento dictar dentro de la misma sentencia una sentencia contradictoria en sí misma, que pudiéramos tener una congruencia externa o interna en el dictado de nuestra resolución, ¿no? Y por eso se separa y se remite a la oficina de correspondencia común, y esta lo mandará de acuerdo al rol electrónico que tenemos a otro órgano jurisdiccional. Incluso pudiéramos nosotros recibirlo de nuevo, pero sería un estudio completamente distinto, aislado del que originalmente combatió el quejoso al presentar su demanda de amparo por la orden de aprehensión, ¿sí? Pudiera tener noticia del aseguramiento de un bien que no tenga relación con esa misma carpeta de investigación de donde emanó la orden de aprehensión. Entonces, lo separamos, no tiene relación directa con los hechos inicialmente combatidos, y la mandamos a oficialidad de partes, y entonces ya se remitirá a otro órgano jurisdiccional y hará el trámite respectivo, ¿no? Es muy interesante porque de un solo aspecto abrimos el abanico muy grande, Fernando. Ok, muy, muy interesante todo esto que nos comentas. Oye, esto ya fue por cuanto hace a la parte quejosa, y ahora, conforme a la ley de amparo, ¿habría tercero interesado en ese tipo de asuntos? Y de ser así, ¿a quién le reviste ese carácter? Claro, sí tenemos precisamente tenemos terceros interesados. Podrás recordar que
que previo a la reforma de 2008, el tercero interesado, en este caso la parte ofendida de un delito, únicamente tenía la posibilidad de promover amparo respecto a las cuestiones atinentes a la reparación del daño. Sin embargo, con este nuevo paradigma, este cambio que se hace a todo el sistema de justicia penal en el 2008, se cambia también ese aspecto del tercero interesado. Y tenemos que, en términos del artículo 5, fracción tercera, inciso C de la propia ley de amparo, tienen el carácter de tercero interesado la víctima del delito o el ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar incluso, es la parte interesante, la responsabilidad civil, ¿sí? Se incorpora al aspecto penal ese aspecto de responsabilidad civil y cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Aquí tenemos ya en el campo de la práctica diaria muchos terceros interesados que son las víctimas indirectas de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Explico un poquito. Tenemos el delito de homicidio, en donde la víctima o el ofendido directo es quien sufre la pérdida de la vida. Pero tenemos también a su familia, ya sea a la esposa o a los padres, y ellos resultan ser víctimas u ofendidos indirectos, y en ellos recae el carácter de terceros interesados, y debemos nosotros, desde luego, emplazarlos a juicio. ¿Para qué? Para que tengan la misma oportunidad de defender sus derechos que tiene el quejoso. Y así los ponemos en un plano de igualdad horizontal, a efecto de que puedan incluso ofrecer pruebas dentro del propio juicio de amparo. ¿Y por qué es importante el emplazar a los terceros interesados? Porque también hay jurisprudencia definida en el cual se señala que si no se emplazan a los terceros interesados, ello nos da lugar a, en el amparo en revisión, una reposición de procedimiento. Desafortunadamente ocurre, volvemos al tema de cuando se alarga muchísimo el juicio de amparo. Tenemos asuntos en Puebla relacionados con delitos de índole patrimonial, en los cuales hemos tenido hasta 300 terceros interesados. Tenemos asuntos, si no mal recuerdo, de 2019 incluso, en donde no hemos tenido la posibilidad de emplazar a todos los terceros interesados. Y por lo tanto, incluso en órdenes de aprehensión. Y por ello nos es imposible tener integrado siquiera el expediente. ¿Por qué? Porque con que nos falte un solo tercero interesado, es parte del error judicial. Hablaremos un poquito del error judicial, que entre 300 terceros interesados se revisa el expediente y decimos, ya están notificados, está integrado, pasa para que se haga el proyecto de sentencia. Ya con mayor acuciosidad en el tribunal colegiado, se advierte que falta un solo tercero interesado de emplazar, y eso echa hacia atrás y echa al traste todo el trabajo que se llevó a cabo, porque entramos al estudio de fondo de la orden de aprehensión, sin embargo, pues se queda sin efectos, ¿no? Y tenemos que continuar con la búsqueda de ese tercero interesado. Tenemos terceros interesados que fallecieron, que la autoridad responsable nos dice, vino el policía ministerial y nos dijo que el tercero interesado ya falleció. Ah, muy bien. Juez responsable, remítenos el acta de defunción. No tenemos acta de defunción. Nada más vino el policía y nos dijo que falleció. Entonces eso activa otros mecanismos de búsqueda y nos vamos en periodos muy, muy largos, de meses, incluso podría hablar de un año, año y tantos, para poder buscar a un tercero interesado. Por lo tanto, es importantísimo que no dejemos pasar el emplazamiento de estos terceros interesados con la consabida resultado de que nos van a ordenar reponer el procedimiento por esa violación procesal. ¿Sí? Ok. Oye, quizá para ti, para mí, como juzgadores de amparo, es
fácil esta pregunta, pero para nuestra audiencia y sobre todo para los que no conocen el amparo penal, ¿qué sucede cuando el tercero interesado no habita en la localidad donde reside el juzgado de distrito en donde se tramita el juicio de amparo? ¿Qué pasa en esos casos? Muy bien. Otro tema realmente muy complejo muchas veces, ¿sí? Lo podemos hacer de tres formas en específico. Si los terceros interesados están dentro de la jurisdicción del juez de distrito, entonces empleamos la figura del despacho hacia los órganos auxiliares que son los juzgadores del orden común. Remitimos el despacho a efecto de que nos emplacen a los terceros interesados. Aquí ocurre otra cuestión también muy peculiar. En muchas ocasiones, el quejoso, cuando promueve su demanda de amparo, señala nombres y domicilios de los terceros interesados. Ello, desde luego, que facilita el trámite de la demanda de amparo porque tomamos como cierta esa circunstancia y el juez, llamémosle coloquialmente, avanza o apresura la integración del expediente, ordenando el despacho desde el propio auto admisorio de la demanda de amparo. Sin embargo, si ello no ocurre, o aun cuando ello ocurriera, nosotros le pedimos al juez responsable que en su caso de ser cierto el acto reclamado y existan terceros interesados, nos señale sus nombres y sus últimos domicilios que tenga registrados. Y con ello ya entonces, insisto, si están dentro de la jurisdicción del juzgado, pero fuera de su radicación, entonces mandamos el despacho. Aquí en Puebla ocurre algo muy peculiar que hemos tenido más de un ejemplo. Estamos de turno en el juzgado y recibimos un exhorto dirigido al juez de distrito de amparo en materia penal en turno con residencia en Puebla capital. Y recibimos otro exhorto al juez de distrito de amparo en materia penal en turno con residencia en San Andrés Cholula. Sin embargo, son municipios conurbados y por lo tanto es cuestión nada más de separación entre, aquí la división entre San Andrés Cholula y Puebla capital es una calle, pero tenemos la misma jurisdicción y conocemos de los mismos asuntos. Entonces, si no está dentro de esa zona conurbada, que son, si no mal recuerdo, 5 municipios, entonces ya mandamos el despacho para que nos emplacen a los terceros interesados. Si están fuera de la jurisdicción del juzgado, entonces mandamos un exhorto a nuestros similares de los otros estados. ¿Para qué? Para el mismo efecto de que sean notificados, donde les pedimos que en el término de 3 días, 5 días, nos señalen domicilio para ir recibir notificaciones en Puebla capital o su zona conurbada, o San Andrés Cholula y su zona conurbada, los que estamos en San Andrés, y Puebla capital, los otros 2 juzgados que están en la capital en estricto sentido, y llevamos a cabo esa solicitud a efecto de que sean emplazados. Y una tercera forma es a través de una carta rogatoria, que esta carta rogatoria es la solicitud que libra una autoridad judicial en el marco de un proceso penal, hablando en términos generales, dirigida a la autoridad homóloga en otro país, con el ruego de que lleve a cabo una determinada diligencia judicial, la práctica de pruebas o brinde algún tipo de información. Claro que esto hace mucho más tardado el juicio de amparo. Sin embargo, en aras precisamente de lo que hablábamos en un principio, de preservar las garantías del quejoso, tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Eso es en términos generales, Fernando, qué es lo que tenemos que hacer ante la circunstancia de que nos veamos en la necesidad de notificar a los terceros interesados fuera de la erradicación del juzgado. Incluso pudiera ocurrir que el quejoso tampoco esté aquí y aplicamos exactamente las mismas directrices. Ok. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que nos hacen favor de estarnos siguiendo en este momento en vivo y aquellas que por cualquier circunstancia lo hacen de manera diferida. Muchas gracias. Sin ustedes, este gran proyecto de las voces de la justicia no sería posible. También específicamente al compañero José Luis Aya Roldán, que hace un comentario que yo comparto plenamente,
y dice excelente exposición del juez. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Nos dice también mi querido amigo el magistrado Octavio Chávez López. Felicidades al señor juez Roberto por su excelente exposición y manda saludos a este servidor. Muchas gracias. Muchas gracias a Octavio y a José Luis. Muchas gracias. Y luego también nos comenta el compañero Germán Estrada. Saludos para el magistrado, muchas gracias, y para el invitado. Muchas gracias. Gracias, Germán. Ok, continuamos entonces. Oye, y ya en este escenario está buscando el juez al tercero interesado. ¿Qué pasa si no lo encuentra? Bueno, agotamos el tema de la búsqueda del tercero interesado. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al quejoso que nos señale si potencialmente tuviera un domicilio distinto al que nos proporcionó originalmente él o la autoridad responsable, pues bueno, que nos facilite efecto de que podamos llevar a cabo el emplazamiento. Pero si esto se agota sin resultados favorables, entonces procedemos a la búsqueda oficiosa. Esto de suyo también va a retrasar, si podemos decirlo de esa manera, el trámite del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque debemos solicitar por medio de oficio a Comisión Federal de Electricidad, a Teléfonos de México, a los servicios de agua potable y de alcantarillado, a los servicios de salud, ISSSTE, IMSS, aquí en el caso Puebla, al ISTEP, información sobre si tienen, incluso al servicio de administración tributaria, si tienen algún domicilio del quejoso. ¿Y qué ocurre? Perdón, del tercero interesado. Pero aquí pasa algo muy interesante también, que en muchas ocasiones las autoridades a las que le solicitamos los informes nos dicen, oye, tengo 3 personas con el mismo nombre, pudieran ser homónimos, te envío la información. Sin embargo, si quieres tener mayor certeza si es la persona que buscas, mándame mayores datos, RFC o fecha de nacimiento o algún otro aspecto que pudiera facilitar y cerrar más el círculo de búsqueda del tercero interesado. Pero si llegado el momento definitivamente no es posible que podamos encontrarlo, entonces pasamos al tema de los edictos, ¿sí? Los edictos por regla general son a costa del propio quejoso. Incluso hay criterio definido en el sentido de que si el quejoso no recoge los edictos, entonces ya no se puede continuar con la secuela del procedimiento de amparo ante su falta de interés, ¿sí? Y pues entonces tenemos que sobreseer precisamente por esa razón. Sin embargo, existe una peculiaridad que es cuando el quejoso esté privado de su libertad. Tenemos un criterio, es una tesis de la Suprema Corte de Justicia, me parece muy atinada. ¿Por qué? Porque privilegia el aspecto de la administración de justicia expedita, además en términos del artículo 17 constitucional, que señala que tratándose de personas privadas de su libertad, ya no tenemos la obligación en determinado momento de solicitar informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a otras instancias que pudieran darnos información sobre potenciales bienes, muebles o inmuebles que pudiera tener el quejoso, y de esta manera acreditar que sí tiene la solvencia económica para cubrir esos edictos, porque además son muy caros, sabemos que son muy caros. Entonces, bajo esa perspectiva, que además es muy tardado el tema de remitir las solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria, al SAT, incluso al registro público de la propiedad de comercio. Entonces, con eso obviamos tiempo y nos vamos directamente a que sea a cargo del propio Consejo de la Judicatura Federal el pago de esos edictos, y de esta manera tener integrado el expediente para poder resolver de fondo la cuestión planteada al juez, ¿sí? Muy bien. Oye, fíjate que vamos muy bien. A mí se me ha ido muy rápido el programa, pero nos quedan 5 minutos solamente. Entonces, claro. Para concluir en 5 minutos, te voy a hacer 2 últimas preguntas, por favor. ¿Cuáles son los sentidos en que se puede resolver una sentencia de amparo en contra de un orden de aprehensión? Y la última, en caso de concederse la protección constitucional,
¿hasta qué momento se puede tener cumplida la ejecutoria? Gracias, Fernando. Se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿no? Así es. Muy, muy rápido. Bueno, como en cualquier asunto, en cualquier otra materia de amparo, podemos sobreseer, pues si se actualiza alguna causal de improcedencia del juicio de garantías, negar el amparo o conceder la protección de la justicia federal, ¿sí? Cualquiera de estos sentidos es el que se le da a la sentencia. Y de la mano con tu siguiente pregunta, ¿en qué momento tenemos por cumplida? Nosotros, una vez que causa estado la sentencia, ordenamos el cumplimiento. La autoridad responsable nos informa y nos remite las constancias que estima conducentes a efecto de que nosotros demos vista a las partes y ellos tengan la posibilidad de pronunciarse por cuanto hace a la forma en que se cumplió o se pretendió cumplir la sentencia. Y ya en posterior acuerdo, nosotros hacemos el análisis muy exhaustivo de cuáles fueron los efectos de esa sentencia de amparo y lo contrastamos con las acciones que llevó a cabo la autoridad responsable. Y solamente cuando advertimos que todos y cada uno de los puntos concesorios de amparo fueron atendidos de manera puntual por la autoridad responsable, es cuando la tendríamos por cumplida. Aun cuando, desde luego, la parte quejosa en este caso tiene la posibilidad de presentar el recurso de inconformidad ante el acuerdo donde nosotros tenemos por cumplida la sentencia. Por eso, desde mi perspectiva, y con esto termino en 2 minutos, es muy importante establecer con mucha precisión, ¿sí?, en términos del artículo 77 en relación con el 74 de la ley de amparo, los efectos concesorios de la justicia, ¿sí? Porque de esa manera incluso se nos va a facilitar cuando nosotros tengamos que hacer el estudio de los efectos de la concesión del amparo contrastados con la acción que llevó a cabo la autoridad responsable para cumplir con esa concesión de amparo. Con esto, Fernando, termino. Creo que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero espero que haber resuelto algunas inquietudes de parte de todos nosotros, ¿no? Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Muy completa tu exposición, pero efectivamente siempre en estos temas quedan puntos pendientes. Ojalá la agenda lo permita y que nos puedas volver a acompañar en este que es el espacio de todos ustedes. Muchísimas gracias a ti y a tu público, y desde luego, cuantas veces tú quieras, estaré contigo con muchísimo gusto y sobre todo con nuestros amigos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y pues muchas gracias a todos ustedes que semana a semana hacen posible este gran proyecto de las Voces de la Justicia. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez, y recuerden que la justicia la construimos todos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Nos vemos, amigo. Que estés muy bien. Gracias, amigo. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego a todos. Gracias.